Vamos a tener palabras de oración, hermanos, por favor, arrodillémonos. Gracias, querido amante Padre Celestial, a esta hora te pedimos una bendición muy especial porque vamos a abrir tu palabra inspirada. Danos de tu espíritu para que el Consolador verdaderamente haga el trabajo en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a esta hora para que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos pues todos mis hermanos aquí presentes en esta pequeña congregación. Bienvenidos también mis hermanos que nos miran a través de la pantalla, como es la televisión, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, a través de la televisión abierta, en canales abiertos, principalmente a los hermanos allá de Los Ángeles, California. Vamos a estudiar la palabra inspirada, como decíamos, y lo vamos a hacer estudiando un tema trascendental de estos momentos. Lo único que quiero decirles a esta hora, que estábamos desarrollando una serie, pudiéramos decirle, que sea una serie o como un pequeño seminario, para así decirlo, que se llamaba La verdad acerca de la deidad. Habíamos desarrollado dos temas, pero pensé de que tenía que hacer un paréntesis, tenía que hacer un interludio, se le llama un pare a esta serie que estábamos desarrollando de la deidad, porque todos los eventos que están ocurriendo en el mundo hoy, principalmente en estas 2 o 3 semanas anteriores, permiten de que nosotros no pasemos desapercibidos todas esas cosas que están ocurriendo en el mundo, y todas esas cosas que están ocurriendo son señales que anuncian la próxima venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, hoy vamos a desarrollar un tema de mucha relevancia, que se llama el tema ¿qué es lo que falta? Y este tema, ¿qué es lo que falta? Como le he puesto, que tiene que ver con las señales de los eventos finales acerca de la segunda venida de Jesús, está íntimamente ligado a un estudio que tuvimos hace poco tiempo, tal vez unas 3 o 4 semanas, no sé si recuerdan los hermanos que miran allá en Estados Unidos y los hermanos que estamos aquí. Tuvimos el tema que se llamaba El tiempo se acaba, y ese tema lo estudiamos en 2 partes. La primera parte se llamaba como los días de Noé, aparece ahí en pantalla, y la segunda parte se llamaba Señales inminentes del regreso de Cristo. Pues este tema, retrocediéndome un poco, ¿verdad? Retrocediéndome un poquito, me voy a retroceder un poco, pues este tema de hoy está íntimamente relacionado con ese tema. El tiempo se acaba, que estaba dividido en 2 partes, que tenía que ver con las señales inminentes del regreso de Cristo. Pudiéramos decir hoy de que esto que vamos a estudiar hoy es como un complemento del estudio que tuvimos anteriormente del tema que se llamaba El tiempo se acaba. Así que vamos a disfrutar de esto a esta hora, de este tema, y vamos a comenzar abriendo la palabra inspirada. En el libro de Joel hemos leído mucho, casi siempre cuando arrancamos temas proféticos, casi siempre hacemos mención de Joel, de Mateo, hacemos también énfasis a veces mucho en las profecías de los profetas menores, como la de Amós, como la de Sofonía, y muchos hemos tocado esta parte que corresponde a la profecía del libro de Joel. Y hay un tema, y hay pudiéramos decir, un versículo
muy clásico a la hora de desarrollar un tema profético. Y ese versículo clásico se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 1. Joel capítulo 2, versículo 1. Un versículo, repito, muy clásico a la hora de desarrollar un tema profético. Y hoy lo vamos a hacer para introducirnos en este tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Tocad trompeta en Sión, dice la palabra de Dios en ese versículo. Y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Vamos a analizar un poquito este pasaje. Tocad trompeta en Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia. Israel era Sión. Ahora el Sión moderno es la iglesia. ¿Para qué servía la trompeta? En tiempos antiguos, ¿para qué servía? Una de las funciones de la trompeta era alarmar. Alarmar que venía el peligro. Alarmar que venía el peligro. Que el peligro estaba cercano. Entonces el sonido de trompeta, el vigilante, el centinela tenía que tocarla porque el enemigo venía. Entonces dice, tocad trompeta en Sión. Quiere decir que había un peligro. Había una alarma. Entonces, hoy este mensaje para nosotros. Tocar trompeta en Sión, tocar trompeta en la iglesia, dice, y dar alarma. ¿Por qué vamos a tocar trompeta y por qué vamos a alarmarnos nosotros en el Monte Santo, en el Monte Sión, en la iglesia de este tiempo? ¿Por qué? Aquí lo dice el pasaje. Porque viene el día de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová hoy? La venida de Jesús. Viene el Salvador. Por eso la iglesia tiene que tocar trompeta. La iglesia en estos tiempos tiene que hablar mucho de las profecías de la segunda venida de Cristo. La iglesia que no esté hablando, que no esté tocando trompeta en Sión y no esté alarmando al mundo que ya Cristo viene con todas estas señales que se están dando ahora, no es iglesia de Dios si no está presentando este mensaje. No podemos estar ahora como iglesia presentando un mensaje común y corriente. Tiene que ser un mensaje muy solemne. Muy solemne. Tiene que ser un mensaje muy especial para este tiempo, porque el tiempo se está acabando, el tiempo se está terminando, porque las señales nos están diciendo que el mundo se termina pronto y que Cristo va a venir antes. Dice que el tiempo está cercano. La pregunta es, está planteada ahí en la imagen, en pantalla. ¿Cuál es el tema que debiera mantenerse hoy ante la gente en las predicaciones, en la iglesia y allá fuera de la iglesia cuando andemos predicando el evangelio? ¿Cuál es el tema que debe mantenerse ante la gente? El consejo inspirado lo dice categóricamente y con todas las características especiales que es la segunda venida de Jesús. Hay que hablar de que Cristo ya viene. Y como Cristo ya viene, la Biblia nos induce a que nos preparemos para ese encuentro. No solamente vamos a saber por información de que Cristo ya viene, sí, ya viene Jesús, ya me quedo con los brazos cruzados, sí, ya viene Jesús. No, como ya viene Jesús, tengo que prepararme. Tengo que mi vida ponerla a cuenta con Dios. Porque nos vamos a encontrar con Él. Y si nos encuentra así como estamos perdidos. ¿Estamos de acuerdo? Miremos lo que dice la palabra inspirada en el evangelismo, página 160. Ahí están las páginas, 164, 163, hay distintos extractos y la 162. La segunda venida del Hijo del Hombre, o sea, Cristo. La segunda venida de Cristo ha de ser el tema maravilloso que se mantenga ante la gente. ¿Cuál es el tema que debe mantenerse ante la gente, ante la iglesia como pueblo de Dios hoy, como remanente? ¿Cuál es? La segunda venida de Jesús. No es cualquier tema. La cosa ya viene. La destrucción ya viene. La angustia ya viene. El tiempo de angustia ya viene, cual nunca ha habido, está a las puertas. Eso es lo que debe estar predicando la iglesia. No debe estar
No debemos estar como iglesia con un mensaje mantenidito ahí, quietecito. Que no nos digan nada, que no nos señalen nada cómo estamos. No, como Cristo ya viene, levantémonos. Como Cristo ya viene, corrijamos nuestros defectos. Como Cristo ya viene, no añoremos el mundo. No deseemos el mundo, porque si estamos deseando el mundo y estamos en la iglesia, no estamos creyendo en que Cristo ya viene. He aquí un tema que no debe descartarse de nuestro discurso. Óigase bien. El tema de la segunda venida es un tema que no debe descartarse de nuestra predicación, de nuestro discurso. ¿Estamos de acuerdo? Las realidades eternas, que es la segunda venida, deben mantenerse ante la mente. Y las atracciones del mundo, óigase bien, para aquellos que estamos en la iglesia y queremos el mundo, en este tiempo no podemos añorar mundo y estar aquí. O somos de la iglesia, o somos de Dios, o somos del mundo. No podemos estar iglesia mundo. Aquellas iglesias que aceptan el mundo dentro de ellas, entonces no se van a encontrar con Cristo. Van a estar engañadas como las otras iglesias. Como si como adventistas queremos meter el mundo en la iglesia, vamos a estar engañados. ¿Ya me entiende? Miremos porque aquí habla del mundo. La realidad es eterna de mantenerse ante la mente y las atracciones del mundo aparecerán como son. ¿Cómo son las atracciones del mundo? Completamente inútiles, como vanidades. ¿Qué más dice? Pregunta, ¿qué hemos de hacer con las vanidades del mundo? Con sus alabanzas del mundo, sus riquezas del mundo, sus honores o sus placeres. ¿Qué debemos de hacer? Eliminarlas. Desarraigarla. Pero queremos tenerla en la mente la idea del mundo. Quiero tener un pie, la Odisea tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, la Odisea, somos la Odisea. La mayoría de los adventistas el séptimo día somos la Odisea y queremos que tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Queremos ser como los de otras iglesias. Los de las otras iglesias porque no tienen la luz que nosotros tenemos, hermano. Si ellos tuvieran la luz que nosotros tenemos, la sabiduría que nosotros tenemos, la enseñanza que Dios nos ha dado, tal vez ellos no fueran como son. Porque ellos no tienen mucha enseñanza profunda de las Escrituras. Pero nosotros sí la tenemos y sin embargo amamos el mundo y queremos estar en la iglesia. Debemos despertar a la gente para que haga una preparación inmediata. No es mañana, es ahora. Preparación inmediata. Es ahora que nos tenemos que preparar. No hay mañana. No hay 2022, no hay 2023. Es ahora. Porque usted no sabe si se va a morir hoy. Yo no sé si yo me voy a morir también. Y tengo que estar preparado. Porque poco nos imaginamos lo que está delante de nosotros. Óigase bien, poco nos imaginamos lo que está ocurriendo ahorita. No es ni la sombra de lo que va a ocurrir como hemos estudiado aquí. Ustedes saben, por los estudios proféticos que hemos tenido, que el mundo va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que al final se consuma la maldad completamente. Cuando caigan las plagas en el gran tiempo de angustia. Vivimos en la terminación de la historia de esta tierra. Óigase bien, vivimos en la terminación de la historia de esta tierra. ¿Qué más dice? La profecía se está cumpliendo, hoy vamos a verla, y mañana también. Pronto Cristo vendrá con poder y grande gloria. No tenemos tiempo que perder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No tenemos tiempo que perder. Resuene el mensaje con ferviente palabra de amonestación. ¿Qué quiere decir? Resuene el mensaje. Hay que dar el mensaje con qué palabra dice. Con ferviente palabra de amonestación. Cristo ya viene, prepárate. Salí de ese estado en que estás. Cristo ya viene, tengo que prepararme. Tengo que dejar ese estado en que estoy. Porque así no me voy a salvar. Por doquiera debemos persuadir a los hombres a arrepentirse y a huir de la ira que vendrá. ¿Tienen almas que salvar o perder? Muy bien. Evento de los últimos días en la página 16. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. Y eso es verdad. Muchas personas no comprenden las profecías de estos días.
Es verdad, hermanos de otras iglesias no las comprenden, porque los pastores no le predican las profecías de estos días. Y se las predican, y si se las predican, les predican con un método de interpretación profética incorrecto. La doctrina del rapto secreto es un método de interpretación de aplicarse a la profecía incorrecto. Entonces los tienen adormecidos a los hermanos, que va a haber un rapto secreto y que no va a haber destrucción ni angustia en la tierra, cuando es lo contrario, la Biblia dice lo contrario. Entonces por eso hay muchos que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben de ser ilustradas. Y por lo tanto deben de ser ilustradas, ¿verdad? Es el deber de los centinelas y laicos. Oiga bien, ¿cuál es el deber? De los centinelas y laicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar a la trompeta un sonido certero, lo que decía Joel. Dar a la trompeta un sonido certero, lo que decía el profeta Joel. Debiera decirse mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. ¿Qué debiera decirse? Mucho más sobre estos temas importantes. ¿Cuáles temas importantes? La profecía. ¿Y cuál tema en especialidad? La segunda venida de Jesús. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. ¿Qué debería realizarse? Grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. Debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino ante nuestra propia iglesia. ¿A dónde se debe predicar la profecía? En la iglesia, ¿y a dónde más? A las otras hermanos de otras iglesias que ellos no conocen y hermanos del mundo. Nosotros que conocemos la profecía, hay que predicar la profecía aquí dentro de la iglesia. Los pastores, los que conocemos la profecía, predicarla aquí a la iglesia para que los hermanos la conozcan. Pero también los hermanos, cuando ya entiendan la profecía, hay que ir a otro lugar, hay que ir donde hermanos de otras iglesias para que entiendan la profecía. Hay que ir donde otras personas en el mundo, que son del mundo, para que ellos entiendan la profecía. ¿Por qué es importante entender la profecía? Porque Cristo ya viene. Cristo está a la puerta. Y si no entendemos la profecía, nos vamos a perder, porque no la entendimos. Si estamos en otras iglesias, nos las explicaron mal. Y por eso nos vamos a perder. Se van a perder los pastores y se van a perder también los miembros o la feligresía, porque no estudiaron como debió de ser. ¿Estamos de acuerdo? Debe llamarse la atención ¿a qué? Al evento, la atención del pueblo. Debe llamarse la atención al pueblo al evento. ¿Cuál evento? Trascendental que está tan cercano. ¿Cuál es el evento trascendental que está tan cercano? Cristo ya viene. Cristo ya viene. Tenemos que creer que Cristo ya viene. Este mundo ya no es normal. Todo lo que está ocurriendo ahorita nos está diciendo que el mundo ya no es normal. Ya no es desde hace 20 años. Desde hace 30 años las cosas que están ocurriendo ya no hay normalidad. La maldad ha incrementado, las calamidades han incrementado. Todo va en aumento. El mundo se está destruyendo rápidamente. De distintas maneras. Eso me está diciendo que Jesús ya viene. Porque una de las señales de la venida de Cristo es que la maldad iba a aumentar. Y otra de las señales es que iban a haber grandes calamidades. ¿Estamos de acuerdo? Mateo 24 lo dice eso. Las señales de los tiempos deben de mantenerse frescas ante sus mentes. ¿Cómo debe mantenerse? ¿Qué es lo que tiene que mantenerse fresca en la mente de los hermanos de la iglesia de nosotros? ¿Cuáles? Las señales de la segunda venida. ¿Qué quiere decir mantenerse fresca? Que hay que estar estudiando eso. A medida que aparezcan todas estas cosas, este convulsionamiento que hay en el mundo, hay que estarlo relacionando con la profecía y hay que estudiarlo para que se mantenga fresca en nuestra mente de que el Salvador ya viene y así nos induzca a prepararnos. ¿Estamos de acuerdo? Al cumplirse las señales predichas, se pide que todos los que esperan y velan que alcen la vista, levanten sus cabezas y se regocijen porque su redención está cerca. ¿Qué nos están diciendo las señales?
que la redención nuestra está cerca. ¿Cuál es la redención nuestra? Que la liberación del pecado está cerca, que la salvación está cerca. Pero antes que venga Jesús, tiene que pasar todas estas cosas, todas estas angustias, todas estas tribulaciones, porque la palabra de Dios así lo describe. Eso era en testimonio para la iglesia. Acabo de leer, tomo 5, página 9. La anterior leí Eventos de los Últimos Días, repitiendo para los hermanos que van siguiendo, apunte, los que nos miran por la televisión y por las redes sociales. Retrocedo para que tomen el apunte y los hermanos aquí presentes. La que leí fue Testimonio, tomo 5, repito, está ahí. Para la iglesia, tomo 9. Testimonio, tomo 5, perdón. Página 9. Tomo 5, Testimonio para la iglesia, página 9. Voy a leer otra cita que se encuentra en Obreros Evangélicos 154. Mire qué linda esta cita. Ya la hemos leído en alguna ocasión. El capítulo 24 de Mateo. Ya vamos entrando. Hemos venido diciendo que hay que estudiar la profecía, ¿verdad? Que hay que estudiar la profecía. Hemos venido diciendo cuál es el tema de la profecía que tenemos que estudiar. ¿Cuál es? La segunda venida de Jesús. Pero ahora vamos adentrándonos en el estudio, ya vamos llegando al clímax del estudio y ahora me dice que cuál es el capítulo que tenemos que estudiar para entender las señales de las profecías. ¿Cuál es? Dice Mateo 24. Ahí está todo. En el capítulo 24 de Mateo, ahí están referidas todas las señales que van a ocurrir antes de que venga Jesús. Y lo que está ocurriendo ahorita está ahí en Mateo 24. Así que tenemos que entender Mateo 24. Miremos el consejo, que es lo que dice. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo que debe ser atraída la atención de todos. ¿Cuál es el capítulo que debe ser atraída a la mente más? Mateo 24. ¿Por qué? Porque ahí están las señales de que Cristo va a venir. ¿Qué más dice? Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Hoy vivimos en el tiempo que se están cumpliendo las predicciones de este capítulo. Ya lo vamos a ver ahorita. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Vamos a entrar en materia ya. Ya vamos entrando en materia. ¿Ve que nos vamos acercando? ¿Qué es lo que dice? Entonces, ¿cuáles son tantas esas señales de Mateo 24? Aquí no vamos a leer tanto el pasaje porque nos dilataríamos leyendo todo Mateo 24. Ustedes lo leen en sus casas. Los hermanos que están aquí presentes y los hermanos que están viendo allá en la televisión o en Facebook o en las redes sociales, pues ustedes buscan. Lo único que voy a hacer yo aquí es describirle a través de esta lámina, describirle unas señales que habla Mateo 24. Las señales que habla Mateo 24. En el capítulo 5, capítulo 24, en el versículo 5, esa vez significa versículo 5 de Mateo 24, ahí habla de una de las señales. ¿Cuál es una de las señales que va a ser, que se va a presentar antes que venga Jesús? Falsos mesías. ¿Cuál es otra de las señales que se va a presentar que va a venir Jesús? En el versículo 6, guerra y rumores de guerra. Otra de las señales que va a venir Jesús en el versículo 7. ¿Cuál otra en el versículo 7? Hambres. ¿Cuál otra? Pestes, epidemia. Peste significa epidemia, ¿verdad? Peste, epidemia, versículo 7. Terremoto, en el versículo 7 aparece esa señal. Los mártires, quiere decir que va a haber persecución en el tiempo final, aparece en el versículo 9 y 10, va a haber persecución. Viene una persecución. Esa es una de las señales de la venida de Jesús. El pueblo de Dios, ahí va a ser perseguido el pueblo verdadero de Dios. Ahí se va a saber quién es el pueblo verdadero de Dios cuando venga esa persecución. Porque muchos cristianos dicen, nos van a perseguir. A todos los cristianos no los van a perseguir, a la que es la iglesia verdadera de Dios se va a perseguir. Sigamos leyendo, sigamos viendo las señales. En el versículo 12 de Mateo 24 habla de la iniquidad rapante y el enfriamiento de la fe.
donde dice que va a aumentar la maldad y la fe de muchos se va a enfriar. Y la última señal es que el Evangelio va a ser presentado en todo el mundo. Entonces eso se lo dice así gráficamente, ¿verdad? Solamente vamos a estudiar algunos versículos puntuales y de unas señales muy puntualizadas. Por ejemplo, Mateo 24:7, vamos a dedicarnos a estas señales nada más hoy. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá, Mateo 24:7, que va a haber, dice, pestes, hambre y terremotos. ¿Dónde? En diferentes lugares. Eso me anuncian que Cristo viene. Pestes. Pero hay un detalle. ¿Cómo es eso de peste, hambre y terremoto? Bueno, vamos a describirlo todo. Vamos a describir para que hagamos un comentario. No quiero hacer un comentario único. Quiero escribir los tres evangelios que presentan estas señales, como son Mateo, Marcos y Lucas, y después hacer un comentario general, completo. Marcos 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos, una señal. ¿En cuántos lugares? En muchos. Y habrá hambres y alborotos. Y esto se le va a llamar principio de dolores. Miremos Lucas 21:11. Y habrá de nuevo grandes terremotos en diferentes lugares. ¿Qué más va a haber? Hambres y pestilencia, habrá terror y grandes señales en el cielo. Hagamos un cuadro general ahora. El común denominador que aparece en los tres libros, aparece peste, hambre, terremoto. ¿Ya se fijaron? Como señales que anuncian la venida de Jesús. ¿Ya se fijaron eso? Peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Alguien puede decir, sí, terremotos han habido desde hace mucho tiempo. Es verdad, terremotos han habido desde hace mucho tiempo, pero no han habido, y la otra vez hicimos una demostración en el tema que se llamaba El tiempo se acaba, por eso este va relacionado. Recuerden que yo presenté una tabla de los terremotos que han habido fuertes, una en el año 2020, en el año 2021, y decíamos ahí, en ese estudio, decían los científicos que en estas últimas décadas, principalmente del 2000 para acá, digamos estos 20 años, ha habido más terremotos que en más de 100, más de 200 años. Y en estos últimos 10 años ha habido muchos más terremotos que en más de 100 años. O sea que la frecuencia con que han habido terremotos y la intensidad es mayor que hace muchos años más. Y si es en cuanto al hambre, todo el tiempo ha habido hambre. Y en África ha habido hambre todo el tiempo. Pero ahora el hambre va a ser más fuerte porque hay sequía. Hay sequía, hay una sequía muy pronunciada en el mundo. Y todo esto que vamos a ver hoy y mañana, que habla de los incendios forestales, de que los lagos se están secando, de que los glaciares árticos se están derritiendo los hielos en el círculo polar ártico. Todo eso está diciendo que eso va a producir sequía en el mundo y que el sol está calentando más fuertemente, sequía, y si hay sequía en el mundo no va a haber cosecha mucha, y si no va a haber cosecha mucho no va a haber alimentos para nosotros y va a venir el hambre. Una de las señales. Hay muchos detalles sobre eso de la ONU, ¿verdad? De la FAO, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? De la FAO en cuanto a la alimentación. Muy bien. Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. Los centinelas están durmiendo, dice, sufrimos años de retraso, sientan los principales centinelas la urgente necesidad de prestar atención a sus propios casos. Bueno, lo más importante está en la parte Testimonio para la Iglesia, tomo 5, 669. Es necesario despertar al pueblo acerca de los peligros del tiempo actual. ¿Cuáles son los peligros del tiempo actual? Ya los leímos ahorita y lo vamos a ver en esta cita. Evento de los últimos días, página 24, nos dice cuáles son los peligros del tiempo actual. Miremoslo. ¿Cuáles son los peligros de ahorita y los que vienen más? Ya leímos en la Biblia. Vamos con el espíritu de profecía. La tempestad se avecina y debemos prepararnos. Oiga bien, la tempestad se avecina y debemos de prepararnos para afrontar su furia. Quiere decir que vienen los tiempos más difíciles. Mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará
para sacudir, ¿qué? Terriblemente la tierra. Ahorita la está sacudiendo, pero esto no es eso. Ahorita este es un pálido reflejo, apenita, una pinceladita es. Cuando el Señor se levante y vengan los juicios mayores, ahí sí, hermano. Ahí se va a hacer el llanto y el crujir de dientes, como dice la Escritura de nosotros. Esto que estamos viendo no es nada. No es ni un 10% lo que vamos a ver. Viene muy difícil esto. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. Veremos desgracias, hoy la estamos viendo. Por el mundo estamos viendo desgracias, pero serán peores dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3. Van a ser súper peores. ¿Y qué más dice? ¿Y cuáles son esos peligros del tiempo actual? Estallarán incendios, ya están ocurriendo, lo vamos a ver. Hoy no alcanzamos de verlo, mañana. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. No habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. ¿Qué va a haber? Habrá epidemia, pandemia, COVID. Pandemia, mortandad, COVID, de hambre también. Por las epidemias, mortandad. Las aguas del abismo. ¿Qué va a pasar con las aguas del abismo? Rebasarán sin límites, inundaciones, ya están. Incendios, ya están. Inundaciones, ya están. Destruirán la propiedad, ya están, pero van a ser peores a medida que se aproxima la venida de Jesús. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué debemos de hacer? Debiéramos estar alistándonos, todos los que estamos oyendo este mensaje, viéndolo por teléfono, por distintos medios, por los que estamos aquí presentes, debiéramos estarnos alistando. ¿Para qué? Para las mansiones celestiales que Cristo fue a preparar. Jesús lo dijo en San Juan capítulo 14 versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay y yo las voy a preparar. ¿Para quiénes? Para ustedes, les dijo a los discípulos, pero los discípulos hoy somos nosotros, para nosotros. Él está preparando todavía esas moradas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alistarnos para esa morada. ¿Y cómo nos vamos a alistar? Arrepentirnos de todo nuestro pecado, cambiando nuestra vida, dejando el mundo, dejando las cosas malas, dejando lo que me bloquea mi relación con Cristo Jesús. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, óigase bien, eso es, el Espíritu, ya saben ustedes que un día el Espíritu se va a retirar para siempre, ¿eh? Cuando comiencen a caer las plagas, el Espíritu se va a retirar ya. Como el Espíritu de Dios se está retirando, ¿qué está ocurriendo? Huracanes, tormentas, tempestades, fuego, inundación, desastre por tierra y mar. Se siguen uno tras otro, rápida y sucesión. Hoy vimos en todas estas semanas que va una cosa, otra cosa, terremoto por aquí, incendio por aquí, inundación por aquí, caída de granizo por aquí, tornado por aquí. Mire, esto está alborotado el mundo. Eso se está cumpliendo. Y fue escrito hace más de 100 años. ¿Qué nos está diciendo con esto? La ciencia busca explicar estas catástrofes. Sí, la ciencia dice el terremoto, la placa tectónica. No, es que ya Dios dice, va a ocurrir esto. Ya esto es divino. Dios lo permite. Dios lo permite y tiene un propósito, como lo vamos a ver al final. Estamos en el mismo umbral de los acontecimientos grandes y solemnes. Esto que está ocurriendo es como un entrenamiento para lo que viene, que es lo pesado. Estamos en el umbral, estamos a las puertas de las cosas mayores que vienen. El Señor dice, está a las puertas. Pronto se iniciará un periodo de interés abrumador para todos los seres vivientes. Muy bien, vamos ya a las noticias. Ya vimos todo lo que aparece en la Escritura, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Y miremos cómo se está cumpliendo esto, hermano. Esta es palabra divina, hermano. El diablo no quiere que digamos esto para que no nos avive y estemos listos para arrepentirnos. Mire lo que dicen los periódicos. Nadie está a salvo, dice.
el clima extremo afecta a los países más prósperos. Claro. ¿Cuáles son los países más prósperos que han sido afectados? China es uno de los países potencia mundial. ¿Qué otro país próspero? Estados Unidos, Canadá, Rusia han sido afectados por todas estas tempestades y fenómenos. Alemania, potencia, aquí lo dice. Los fenómenos meteorológicos extremos han afectado enormemente a todo el mundo. Y las recientes inundaciones en Alemania y los incendios en el oeste de los Estados Unidos evidencia que ningún país está preparado para afrontar las consecuencias del cambio climático. No hay un país preparado. Esto no lo van a detener. Miren lo que dicen los periódicos. Ahí está la fecha. EP Noticias, 19 del 2021. Los fallecidos por el temporal en Alemania son más de 200 los muertos y miles de desaparecidos por las fuertes inundaciones en Alemania y Bélgica. Y después habla muy especialmente de un lugar de Alemania, ¿verdad?, donde murieron 163 personas y es un pueblito que más adelante que lo vamos a ver donde es un pueblito de un estado de aquí dice el escrito, Renania del Norte. De Renania, se llama, es un estado de Alemania. Ahí dice que en ese lugar ocurrieron las históricas inundaciones de la Europa Occidental. Ha caído agua como nunca en la historia, como nunca. Y no solo en Alemania, dice que ahí en Bélgica también cayó agua. Bélgica, en los Países Bajos. Ahí habla, ¿verdad? Quiero avanzar un poquito. Aquí está este escrito, donde nos vamos a entrar en detalle. Está la fecha y tiene como titular en este diario La Razón, la riada de la muerte. ¿Sabe qué significa la palabra riada de la muerte? Riada, crecida. La crecida de la muerte. Crecida, la corriente de la muerte. Le llamaron a las inundaciones en Alemania cuando arrasó un pueblito que se llama Schul. Más aquí está, Schul, localidad de Schul. Algunas de las víctimas, dice, algunas de las víctimas perdieron la vida cuando sus casas fueron arrastradas por el río Ahr, un río, en el oeste del estado de Renania del Norte. En una imagen reproducida por todas las televisoras alemanas, una caravana es arrastrada por la crecida del río Ahr, sale en video, contra un puente de piedra a punto del colapso. Se puede ver la localidad de Schul, un pueblo que fue arrasado. Dice que ese pueblo tenía más o menos 700 personas. En el estado de Renania del Norte, uno de los más devastados. La imagen es sobrecogedora. Vamos a ver algunas imágenes. Solo un poquito. No queda de aquel pueblo pintoresco, salpicado de casas bajas, muchas de ellas construidas con vigas de madera. No queda. Nada queda. La riada de la muerte, como la ha bautizado el diario Bild, a las inundaciones más graves que han azotado a Alemania en los últimos tiempos. Son las inundaciones más devastadoras de lo que va del siglo. Óigase bien, inundaciones más devastadoras en lo que va de más de 100 años. Esto ya nos anuncia que Cristo ya viene. Y sigue ahí informando. Miremoslo en el mapa. Aquí les traigo un mapa para mostrarles. Este es un mapa de Alemania. Aquí es un mapa de los Países Bajos, donde queda Holanda, son otros países, y este es un mapa de Bélgica. Alemania es todo esto. A estos países fue que azotó las inundaciones. Países Bajos, Bélgica y más Alemania. Pero dicen que azotó a ese pueblo. Miremos el pueblo donde está ubicado Schul. Ahí está, miren la localidad. Aquí hay un río grande que es el río Rin. Ese río Rin es uno de los más largos que hay en Europa y de mayor caudal. Pero hay un río más pequeño que el Rin, que es un río grande también, que se llama el río Ahr. Este río Ahr fue el que prácticamente arrasó a esta población de Schul. Cuando este río Ahr, su caudal aumentó, su caudal rebasó el límite y destruyó esa ciudad. Miremos algunas imágenes. Ahí está la ciudad, ahí está la localidad de Schul, cuando no había llovido. Miren bien la imagen, no había llovido, sin lluvia, pero aquí aparece con lluvia ya. Miren cómo están la mayoría de las casas destruidas y sepultadas, los puentes desbaratados. Si vemos la imagen anterior,
Ahí están los puentes, bien, miren la estructura de los puentes, aparece bien los puentes, pero ya que aparecen destruidos. Son imágenes, dice, sobrecogedoras. Ahí aparecen las dos imágenes, una cuando sin lluvia y la otra anegado con lluvia. Del mismo pueblo de Shul. Ahí aparece la famosa riada de la muerte. Miren, sepultando a Shul. Esta lámina, en esta imagen, la riada de la muerte, que le llamaron. Ahí hay más imágenes de Shul y de otros lugares ahí cercanos, aledaños. También en los Países Bajos, Bélgica, diferentes países parte de Países Bajos que mencionábamos en el mapa, como Bélgica, también se han registrado una gran cantidad de precipitaciones que provocaron grandes desbordamientos a los ríos, ¿verdad? Y dice que las fuertes lluvias, aquí en el escrito, llevan afectando a Bélgica desde la pasada noche, provocando desbordamientos en un gran número de ríos, de Valonia, inundaciones de viviendas y carreteras. Ahí aparece el escrito, más escrito. En la zona sudeste de Países Bajos se han activado el código rojo, alerta roja, sobre todo Limburgo, una ciudad ahí de los Países Bajos, de las inundaciones. Aquí aparece un dato, según un canal televisivo, según el canal flamenco BRT News, cerca de 1.700 personas han sido evacuadas de aproximadamente 1.350 viviendas de la ciudad belga. Y una de las ciudades más afectadas fue la provincia de Lieja. Ahí vemos un poco de los Países Bajos, imágenes. Esta es una de las calles principales. Mire cómo fue la calle, anegada, allá está destruida, casas destruidas, calles destruidas. Mire, todo esto es terrible. Fue profetizado esto hace más de 2000 años. O hace cerca de 2000 años por nuestro Salvador, ¿verdad? Todo lo que está ocurriendo. Como producto de todas estas catástrofes que han ocurrido en Europa, pero principalmente en Alemania, que decíamos las inundaciones en los Países Bajos y también en Bélgica, ustedes saben que existe la Unión Europea, que está formada por muchos países del continente europeo, muchos. Entonces esta Unión Europea tiene un Parlamento Europeo, están unidos, y ellos han declarado lutos. El día 20 pasado, ¿verdad?, declararon luto, día de luto oficial por esas víctimas de Alemania y de Bélgica. Ahí aparece la imagen, ¿verdad? La Unión Europea ha declarado hoy día de luto, el día 20 de julio, luto oficial por las víctimas de las inundaciones ocurridas en Alemania y Bélgica. Ahí habla, ¿verdad?, de esa situación. Pero eso ocurrió en Europa. Por eso decía la cita que iban a ocurrir sucesivamente en distintos lugares. Aquí, allá, por todos lados. Estamos en Europa, Alemania pertenecía a Europa, los Países Bajos a Europa, pero nos vamos a Asia ahora, a China, queda en Asia, a otro lado. En China ocurrió lo mismo. Una de las ciudades chinas más afectadas fue Henan, una ciudad grande en China, una de las ciudades más pobladas de China y céntrica, fue afectada. Dice que hubieron históricas inundaciones. Hasta el momento de esta información habían dejado 51 muertos, pero se cree, esta no la he actualizado, se cree que hay muchos más muertos, muchos más evacuados, ¿verdad? Y mucho más pérdidas millonarias que las que aparecen aquí cuantificadas en este reporte, porque este reporte fue del 23 y hoy somos 30, quiere decir hace 7 días, ¿verdad? Todavía no han terminado de cuantificar los daños en China y de las pérdidas de vida humana que hubieron y los evacuados, pues. Ahí aparecen imágenes, dicen que en 3 días en China lo que cayó en 3 días es lo que cae en un año. Toda la lluvia que cae en un año cayó en China en 3 días. ¿Imaginan ustedes? Toda la lluvia de un año de China cayó en 3 días. De viaje, eso es algo inimaginable. Es algo insólito. Ahí aparece una de las calles famosas, avenidas de Henan, China, sepultada por el agua. Avenida famosa, ahí centro comercial
financiero y todo. Miren, esa ciudad aparece sepultada por el agua. Ahí aparecen otras imágenes que nos están mostrando, ¿verdad? Otras imágenes de China. Pero después que pasó ese temporal, a China lo golpeó un tifón. Un tifón es como un huracán grande, por así, un ciclón. O sea, acababa de salir de las inundaciones, estaba medio recuperando, ni habían terminado de sacar los evacuados cuando vino el tifón y arrasó con la ciudad china. Y pasó por esos lugares y afectó los lugares que ya estaban, que habían sido en los cuales estaban golpeados, más bien dicho, por las inundaciones anteriores. Los mismos lugares que fueron golpeados por las inundaciones fueron también golpeados por este ciclón o por este tifón. Le llamaron el tifón Infa. También hizo destrucciones ahí en China. Aquí está el reporte del 27, hace 4 días. Este reporte, hace 3 días. El tifón Infa, el segundo que destruye China, sigue provocando destrozos en el país, el Infa. Y dice que fuertes vientos y aguaceros no cesan, no pasan los vientos y aguaceros, lanchas a través de las calles, ahora se trasladan en lancha, en la calle, ya no es vehículo, lancha. Con lanchas a través de las calles convertidas en ríos, las calles, las vimos. Las autoridades siguen evacuando a los residentes, son más de 500,000 los afectados por las inundaciones. Ahorita haber subido el número. Y ahí aparece la ciudad que fue afectada por la lluvia, Henan, también afectada por el tifón. Y dicen que una de las cosas que sobresalió ahí dice que granjas de cerdo, completamente devastadas, cerdo, y murieron más de 1 millón de animales, más de 1 millón. Los cadáveres de los animales en descomposición y el fuerte hedor en las calles preocupan a muchos por posibles nuevos brotes de enfermedades. Ustedes saben, esos muertos ahí, ¿qué es lo que va a provocar? Un brote de alguna epidemia. Así que China está siendo afectado, un país poderoso, hermano, siendo afectado de distintas maneras. Ahí sigue el reporte. Sigue el reporte de la Agencia Meteorológica de China. Dice que fue devastador. Y dice que la influencia de este fenómeno fue de 1.500 kilómetros, abarcó, se imaginan ustedes, de este a oeste, una extensión alrededor de 1.200 kilómetros de norte a sur. Larga duración en la tierra, ¿verdad? Después del aterrizaje y grande lluvia, mucha lluvia produjo, desde hoy hasta el día 29. Ayer todavía habían lluvia, no sé si hoy hay lluvia, pero ayer todavía hay lluvia porque dice que la agencia meteorológica estimaba de que iban a causar lluvias intensas durante varios días en el este, incluso en las zonas afectadas por las inundaciones. Sí, siguen los fenómenos. Esta semana también cayó en Italia una sorprendente tormenta de granizo. En Alemania cayó una parte, pero en Italia afectó bastante el granizo. Del tamaño de la pelota de tenis, dice que caían. Y eso provocó, según aquí el informe, provocó daños, dice que ha dejado al menos 18 heridos y cuantiosos daños materiales, dice. La tormenta de granizo provocó que 18 personas tuvieran que ser atendidas. Mire, granizo lloviendo. ¿Qué les parece? Entonces, mis hermanos, vimos un poquito hoy, ¿verdad? Esto sigue, este estudio sigue, pero lo vamos a dejar con estas últimas citas del Espíritu y Profecía que voy a tomar para leer y para terminar esta parte. Pero seguimos después el estudio en la segunda parte, que siguen también más fenómenos, ¿verdad? Viene, digamos, lo de los incendios, lo de el terremoto. Saben que hubo un terremoto ahorita antier, en Alaska, y eso lo vamos a estudiar después. Pero hoy, para ya ir terminando, voy a dar una lecturita y un comentario final sobre esta cita del Espíritu y Profecía, que fue escrita en 1902 y se encuentra en Manuscript Reliance, en el tomo 19, en la página 279.
Dice que Dios, la palabra dice que Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Dios tiene un propósito. Y aquí lo dice la cita. ¿Cuál es el propósito por cual Dios permite todas esas destrucciones y esas cosas? Son uno de sus medios para llamar a los hombres y a las mujeres a la reflexión. ¿Para qué Dios lo permite? Para llamarnos, para llamar al mundo a la reflexión. ¿A la reflexión de qué? De su vida, de la vida que llevamos. Que dejemos esa vida que llevamos, amante a los placeres, amante al mundo, amante a todas las cosas malas, que las dejemos y que nos volvamos a Dios. Entonces Dios permite todo esto para que le busquemos a Él. En medio de estas dificultades nosotros reflexionemos y le busquemos a Dios de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere. Son una manera de Dios de atraernos. ¿Qué más dice? Mediante fenómenos insólitos, ya vimos los fenómenos insólitos. Y vamos a seguir viendo más fenómenos insólitos. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, que ya los vimos, Dios expresará a los incrédulos, oiga bien, agentes humanos, aquello que ha revelado claramente en su palabra. Y los incrédulos no somos los que no creemos en la palabra, porque los que creemos en la palabra y estamos en la iglesia, muchos somos incrédulos. Profetas y Reyes, página 207, 1914, ya estamos terminando. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones? ¿Cierto o no es cierto? Hoy se cumple eso. ¿Con cuánta frecuencia? Hace más de 100 años escrito, en 1914, y ahora se está cumpliendo. ¿Qué más dice? Así como la destrucción producida por incendios, que lo vamos a estudiar después, y las inundaciones. ¿Con cuánta frecuencia se oyen las inundaciones, se oyen los incendios? Hoy, con gran pérdida de vidas, ¿y qué más? Propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza. Sí, esa es la naturaleza, el enfriamiento. Las placas, el roce de las placas tectónicas, eso dicen los científicos, pero no es así. No es así. Dice que están completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se encuentra entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar ¿a quién? Despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corre. Dios quiere despertarnos por medio de esto, el peligro que corremos, porque después vienen manifestaciones más potentes que las que están ocurriendo. Terminando, Dios usa todos los medios posibles para salvarnos. ¿Cuánto creemos eso? Dios usa todos los medios posibles para salvarnos. ¿Cómo es eso? Dios nos llama, por medio de su palabra Él nos está llamando. Jesús siempre nos hace invitaciones a nosotros. Jesús nos está invitando a los que no conocemos la palabra, a los que estamos en otra iglesia. Jesús nos dice, nos invita que le busquemos a Él. Por eso dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está tocando la puerta de nuestros corazones. Él nos está llamando, con todo esto que estamos viendo, Él nos está llamando a arrepentirnos, los que ya conocemos la palabra y no andamos en buenas pisadas, nos está llamando a arrepentirnos. A los que conocemos la palabra, perdón, y a los que no conocen la palabra o no han estudiado, estén en alguna otra iglesia, no han estudiado bien la Biblia también, Dios los está llamando a que se arrepientan y dejen ese camino que llevan. Dejen esa rutina, dejemos esa rutina de vida que llevamos, que solo nos dedicamos a trabajar, estudiar, hacer las cosas, trabajar y a Dios no le damos el tiempo requerido. Dios nos está llamando. Así que atendamos a la invitación. ¿Qué más dice? Si no se reconocen los beneficios, si no aceptamos esa invitación, que Él nos está llamando, ¿qué es lo que va a pasar? Él envía castigos. Óigase bien, oigamos bien, Él envía castigos. Estos no tienen el propósito de destruir, sino de abrir los ojos de los transgresores, de nosotros los pecadores, de modo que los hombres puedan ver a Dios y se arrepientan.
Terminando. Los juicios de Dios son pues señales tanto de su gracia como prueba de su ira. ¿Para qué son los juicios de Dios? Permite de su gracia para llamarnos, para que nos arrepintamos, y si no nos arrepentimos, de distintas formas de llamado que Él nos hace, distintos medios, viene, ¿qué dice? La ira. ¿Estamos entendidos, mis hermanos? Así que, mis queridos hermanos, ya Dios nos hizo un llamado hoy a todos los que estamos viendo este estudio. Que reflexionemos. Esto que está ocurriendo es para que reflexionemos nuestras vidas y le busquemos a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y nos consagremos a Él para que seamos unos verdaderos misioneros para el Señor y pregonemos el mensaje, este mensaje de última misericordia. Y ya sabemos que si este mensaje lo predicamos con toda la potencia, con toda la fuerza, Cristo va a venir después. Así que todos estamos invitados a participar en este gran evento trascendental que va a ocurrir antes que venga Jesús. Que nos preparemos para que seamos los misioneros y propaguemos este mensaje del pronto regreso del Salvador. Vamos a terminar orando, pues. Amante Padre Celestial, muchas gracias por habernos instruido, por darnos esas palabras de ánimo y aliento, por atraernos a través de estos medios. Ayúdanos, Señor, para que entendamos verdaderamente la forma, la manera que tú nos atraes. Ojalá que todo esto que hemos visto causen una impresión en nuestros corazones y nos induzcan a reflexionarnos. Ayúdanos pues a esta hora en Cristo Jesús. Amén.